Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines? Pichurrinas míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí con Organ. Ay, por Dios, no, sí, que en el vídeo anterior me he hecho un daño que me he muerto. Nada, escuchadme. Vamos con este Right French Avenue Spectre, es decir, Spectre Right de French Avenue. Bueno, esto es una locura total y bueno, es un poco bélico, pero un tanto ridícula la botella y la mayoría de vosotros entiendo que sabéis por qué. ¿Quién tiene armas de fuego aquí? Yo no, pero me he ido a la 1009 meses y he pegado tiros. Y sé lo que pasa. Vamos con el vídeo. Vamos a llamarla Right. Bueno, esto va a ser un poco complicado para el traductor. Spectre. Venga, Spectre. Mirad, la botella cuando la veis es muy singular. La habré puesto en la miniatura, evidentemente. Pero se supone que es una bala que está adentrándose en la botella. Pero es que lleva el casquillo. Cuando tú disparas, lo que es la bala en sí pierde el casquillo, que es lo que normalmente o cae al suelo o sale disparo, vete a saber por dónde. Cuidado con los ojos cuando disparéis. Hace así normalmente, si es una pistola, hace ¡pum! Sale por el lado. Pero sale sin casquillo. Aquí es que han puesto la bala con el casquillo metiéndose dentro. Es un poco... No es estético. O sea, la gente que maneja todo este rollo, pues no es estético. Pero bueno, lejos de todo esto, es que es la nota curiosa. Quítale el casquillo, tío, huevos. Notas de salida, corazón y fondo de esta Spectre Right. Por cierto, gracias, Soren. Salida en especias y ron. Sándalo, vetiver, patchouli y café en el corazón, con un fondo de caña de azúcar. Bueno. Entre otras cosas, por una fragancia que tengo, que es Black Phantom. Ya tengo menos que al principio cuando la saqué, gracias a Dios. Pero esto es un clonaco de Black Phantom de Kilian. Tal cual, literalmente, sin excusas, es lo que es. Se parece muchísimo. El caso es que cuando atomizamos esta fragancia sí que vamos a tener una sensación de ron muy potente. Huele a ron, además huele a ron durante muchísimo tiempo. No es algo que digas, es que está en la salida del ron y se va a perder rápido. No, el ron permanece un montón de tiempo, tanto en cuanto que va a durar seguramente esa sensación de ron unas 2 horas. Sin olvidar que tenemos también esas especias acompañando al ron con cierto tono también cítrico, que no va solamente lo que son las especias con el ron, hay tono cítrico que va perfecto. Un ron ahí con su limoncico ahí, más bien que todas las cosas, y su granico de café, es una Phantom. Y ya está. Paso a lo que sería la estructura más o menos por determinar de las notas de corazón. Sándalo, vetiver, patchouli, café. Efectivamente, señores míos, tenemos un cafetazo en el corazón que vamos a detectar perfectamente cuando pasan más o menos 10 minutos, que es lo que tardaría, si no un poco antes, en estar completado el secado 100% de esta fragancia de los señores de French Connection. French Avenue. Bueno, pues lo cierto es que la nota de café es bastante persistente. Se queda todo el tiempo ya. Una vez que sale, se queda todo el tiempo. O sea, está declarado como nota de corazón, que nadie se piense que es que esa nota de café no evoluciona, porque efectivamente evoluciona y se va emulsionando con el resto de ingredientes una vez está atomizado. Pero es un café potente, es un café que marca la diferencia y que hace muy buen juego también con lo que es ese ron, que está espectacular, O sea, la verdad que es una fragancia, está muy bien hecha, porque también hay que ser conscientes de que está bien hecha, porque gracias a Dios no es un trayazo de alcoholes. O sea, te estás aplicando pues como debe de ser un perfume, te la echas, sientes los alcoholes modulados, normales y corrientes de cualquier otro perfume, y no intenta pues ser un perfume efectista. Es efectista tanto en cuanto a lo que nos ofrece la mezcla de ese ron con el café, las maderas, el patchouli, perfecto, y es lo que busca.
y un fondo endulzado con caña de azúcar. Pero bueno, aquí entraríamos más en un mare magnum final porque efectivamente no se quedaría solamente en lo que es el tono dulce del azúcar, sino que emulsiona con todo el resto de moléculas incluidas en la fragancia Right de la bala completa con el casquillo incorporado. Toda la línea es así, ¿eh? Toda la línea tiene las balas con casquillo. Yo no entiendo nada. Pero bueno, igual, yo que sé, igual les mola. ¿Cómo se da a entender? Es que, claro, la botella se supone que está perforada. ¿Cómo tiene el casquillo puesto? ¡Ah, pero queda muy bonito! Bueno. A mí no me gusta. No me gusta nada. Original sí, pero no me gusta el detalle de que podrían haberlo hecho perfecto en ejecución, como debe de ser, y se nota un poco cochambroso. Veamos, edades a partir de 30 años para arriba. Esto es una fragancia madura. A la gente joven oliendo a cafetazo con ron no me gusta. A mí en lo personal, a quien le guste que se la compre, vamos, a ojos cerrados. Ni mil palabras más. Es vuestro dinero y os la gastáis en lo que os dé la real gana. Huele muy rica, pero yo entiendo que es una fragancia madura. Es una fragancia que no me gusta para nada con traje. Me gusta para ir vestido informal, para ir de trayeo diario, pero con traje no. Traje completo nos olvidamos. Por eso ya para empezar la descarto de lo que serían bodas, bautizos y comuniones. Aquí esta concretamente sí que la descarto, porque a pesar de que se pueda parecer a Black Phantom, es más arriesgada y juega más la baza de subir más el tono del café, subir más el tono del ron, y entonces ahí la tenemos lía. Por eso no es tan versátil como pudiera ser Black Phantom. Esta es más arriesgada, es más invasiva y invita a ser puesta con ropa sport. Básicamente sería eso. Con traje chirría demasiado. Por eso digo que bodas, bautizos y comuniones, si vamos de traje, lo descarto. Si vamos sport, perfecto. Pero con trajetazo es que chirría demasiado. O sea, verte a un tiarrón plantificado en traje, oliendo a café y ron, no. Sin embargo, vas sport, da igual si llevas una americana o llevas corbata, porque da exactamente igual, una pajarita, que me encantan, porque da igual. Pero ya es otro rollo, es otro apresto, es como más informal. El traje no lo viste. Para traje yo personalmente me olvido. A las chicas Black Phantom no les hace mucha gracia. A los chicos sí, esto gusta más a los tíos, pero aún así es lo suficientemente peculiar como para que los halagos estén contados con cuentagotas. Lo siento, pero es real como la vida misma, porque no dejamos de llevar algo que es marcadamente alcohólico en ron, que no en alcoholes, en ron y en café. Y queda como si estuvieses oliendo a un carajillico. Bueno, los carajillos no sé ni lo que llevan, pero bueno, da igual. A un bebercio viejuno, que esta comparativa ya la he puesto yo otras veces. Aquí se nota más. Esa diferencia que se marca con Black Phantom está marcada precisamente ahí, y es lo que hace que la fragancia no sea tan versátil. Me gusta para invierno, no me gusta en absoluto para temperaturas con calorcico. Con calor esto no me gusta con frío. Siempre y cuando sea frío, perfecto. Con calor, no, porque además es una fragancia que es densa, tiene cuerpo, y con calores, pues ya no por la gente, que le vayan dando a la gente, es por ti, porque la estás oliendo demasiado todo el tiempo. Está todo el tiempo ahí, venga, que venga. Se pone pesadita. El caso que vais a tener un perfume que supera las 10 horas, porque las supera, que la ropa hay que lavarla muy bien y que también termina endulzada, ¿eh? Dentro de todo este compendio debéis de saber que efectivamente termina endulzada, pero que la baza completa de la versatilidad no la tiene ni por asomo. Si alguien que quiera ponérsela para ir a un evento, boda, bautizo, comunión, de traje, que se la ponga. Válgame el señor. ¿Quién soy yo para negar la máxima de los gustos de las personas individuales? Aquí la individualidad se premia. Los colectivos son un coñazo y un aburrimiento. El hormiga y el borregueo pa' otros. Aquí non. En fin, como sé que ha habido gente que no les ha gustado este vídeo, un dislike, un insulto pa'l pozo con la niña. Es así de sencillo y de directo. Por otro lado, sabéis que como ha habido gente que les ha gustado este vídeo, un like que es gratis, una suscripción que es gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que
pues yo publico algo, ya sabéis que también es gratis, y luego si queréis retrataros con la tarjeta, pues un super thanks, hay que pagarlo, claro, gracias señor, y, bueno, gracias YouTube que lo ha puesto, y también están los miembros del canal y los Patreon. Por otro lado, si queréis haceros con La alquimia del perfume, mi libro, encantado de la vida, os siempre agradecido, y ya sabéis que lo tenéis disponible en la librería que queráis porque la pedís y os lo sirven, y también está en el Amazon, en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro y en América, de norte a sur y de este a oeste, ¡Pichurrines! ¡Pichurrinas! Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Que hace tiempo que no digo esto. Me voy con esta bebida alcohólica de bebercio, que no alcohólica de alcoholes, que recomiendo, sí, la recomiendo, pero ya sabéis que en plan sport y disoluto. Sirve para irse hasta incluso a ligar, bueno, a ligar no, a ligar pagando. Ya me entendéis, podéis pagar lo que os dé la gana, pero para ligar pagando tengo que reconocer que es interesante.